Nadie miraba dos veces a Elena. Ni en el mercado, donde comparaba precios con una precisión casi matemática para estirar el dinero hasta fin de mes. Ni en la parada del autobús, donde se quedaba siempre un paso atrás, como si el mundo tuviera prioridad sobre ella. Ni en casa, especialmente en casa. Allí, donde alguna vez fue el centro de una historia de amor, ahora era apenas un fondo silencioso. Siempre igual, dijo Marcos una mañana, ajustándose el reloj frente al espejo. Ni siquiera intentas cambiar. Elena estaba doblando su camisa. Sus dedos se detuvieron apenas un segundo. ¿Cambiar, qué? Preguntó con suavidad. Todo, respondió él, sin mirarla. Tu forma de vestir, de hablar, de existir. Pareces estancada. Esa palabra quedó flotando en el aire como un juicio definitivo. Estancada. Elena asintió despacio, como si aceptara una verdad que no terminaba de entender. No respondió. Ya no lo hacía. Había aprendido que las palabras no cambiaban nada, solo alargaban el desgaste. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que Marcos la miraba como si fuera lo más importante del mundo. Cuando le decía que su sencillez era lo que más amaba de ella. Cuando reían por cosas absurdas y soñaban con un futuro que parecía suficiente con solo estar juntos. Ese tiempo se fue desdibujando. Primero llegaron las horas extra. Luego los viajes. Después, los nuevos círculos sociales. Gente elegante, conversaciones sobre inversiones, cenas en restaurantes donde Elena no se sentía cómoda. Y poco a poco, Marcos empezó a cambiar su mirada. Ya no la veía con ternura. La evaluaba. Mira a Laura, dijo una noche, mostrando una foto en su teléfono. Esposa de un colega. Siempre impecable. Sabe cómo comportarse en cualquier evento. Elena miró la imagen. La mujer era hermosa, segura, perfecta en todos los detalles. Es, muy elegante, murmuró. Exacto. Eso es lo que falta. Elena sintió algo quebrarse dentro de sí. No fue un estallido. Fue más bien una grieta silenciosa, profunda, que comenzó a expandirse. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente, ella permaneció despierta mirando el techo. ¿En qué momento dejé de ser suficiente? La pregunta no tuvo respuesta. Los días siguieron iguales, pero algo en Elena empezó a moverse. Al principio fue pequeño. Casi imperceptible. Decidió caminar en lugar de tomar el autobús. Observó calles que nunca había notado. Entró a una biblioteca pública, algo que no hacía desde joven. Tocó libros como quien toca recuerdos olvidados. Luego, un día, vio un anuncio en una pared. Programa comunitario para mujeres, capacitación gratuita. El papel estaba arrugado, medio despegado. No era llamativo. Nadie parecía prestarle atención. Pero Elena sí. Se quedó mirándolo durante varios minutos. No es para ti, susurró una voz interna. Tú no encajas ahí. Pero otra voz, más suave, respondió. ¿Y si sí? Al día siguiente, volvió. Y entró. El lugar era sencillo. Un salón amplio, con sillas de plástico y una pizarra. Había otras mujeres. Algunas jóvenes, otras mayores. Todas con algo en común, una historia de lucha en los ojos. Elena se sentó al fondo. Nadie la juzgó. Nadie la comparó. Nadie le pidió ser diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómoda siendo quien era. Los días se convirtieron en semanas. Elena empezó a aprender. A hablar. A participar. Descubrió habilidades que había olvidado. Opiniones que había guardado. Fuerza que no sabía que tenía. Mientras tanto, en casa, Marco seguía sin notar nada. Voy a salir, decía ella. Ajá,
respondía él, sin levantar la vista del portátil. Elena ya no esperaba atención. Ya no la necesitaba. Un día, durante una actividad, le pidieron que contara su historia. Elena dudó. No es importante, dijo. Todas las historias lo son, respondió la coordinadora. Y entonces habló. No con dramatismo. No con lágrimas. Solo con verdad. Habló de cómo se había perdido a sí misma tratando de ser suficiente para alguien que ya no la veía. El silencio en la sala fue absoluto. Y luego, los aplausos. No por lástima. Por reconocimiento. Ese fue el momento en que algo dentro de Elena cambió definitivamente. No necesitaba convertirse en otra persona. Solo necesitaba dejar de desaparecer. Empezó a involucrarse más. A proponer ideas. A ayudar a otras mujeres. Lo que comenzó como un refugio, empezó a transformarse en algo más grande. Una visión. Un propósito. Una nueva vida. Mientras tanto, en casa, Marcos empezó a notar pequeños cambios. La cena ya no estaba siempre lista. La casa seguía ordenada, pero ya no había esa presencia constante que él daba por sentada. Últimamente estás, distinta, dijo una noche. Elena lo miró con calma. Sí. ¿Por qué? Ella sonrió levemente. Porque estoy recordando quién soy. Marcos frunció el ceño. No entendía. Y, en el fondo, tampoco quería entender. Pero pronto. No tendría opción. Parte 2. La verdad que lo dejó helado. El cambio de Elena no fue repentino. Fue constante. Como una marea que sube sin hacer ruido, hasta que de pronto cubre todo. Marcos empezó a sentirlo antes de comprenderlo. Era en los detalles. En la forma en que Elena ya no pedía su opinión para cada cosa. En cómo salía sin dar explicaciones largas. En cómo lo miraba, sin ese brillo de necesidad que antes había en sus ojos. Una noche, llegó más temprano de lo habitual. Esperaba encontrar la rutina de siempre. Pero la casa estaba en silencio. No había comida preparada. No había televisión encendida. No había Elena. Solo una nota en la mesa. Volveré tarde. No me esperes. Marcos arrugó el papel, molesto. ¿Desde cuándo esto funciona así? Murmuró. Pero la respuesta era simple. Desde que Elena dejó de girar alrededor de él. Los días siguientes, su incomodidad creció. En la oficina, algo también empezó a cambiar. ¿Conoces el proyecto Renacer? Preguntó un colega durante una reunión. No, respondió Marcos, distraído. Está ganando mucha atención. Es impresionante. Apoya a mujeres que han sido invisibilizadas, les da herramientas para reconstruir sus vidas. Marcos levantó una ceja. Suena bien. La fundadora es increíble. Nadie sabe mucho de ella, pero dicen que tiene una historia fuerte. Muy inspiradora. Marcos asintió sin interés. Hasta que, días después, recibió una invitación formal. Un evento de presentación. Algo en él dudó. Pero otra parte, sintió curiosidad. Esa noche, el lugar estaba lleno. Luces, cámaras, empresarios importantes. Marcos se movía con confianza, hasta que las luces bajaron. Esta noche, dijo el presentador, conocerán a una mujer que demuestra que la verdadera transformación no viene de afuera, sino de adentro. Una figura apareció en el escenario. Y el mundo de Marcos se detuvo. Era Elena. Pero no era la Elena que él conocía. Era alguien más. O quizá, alguien que siempre estuvo ahí, pero él nunca vio. Su postura era firme. Su mirada, segura. Su voz, clara y profunda. Durante años, comenzó, creí que ser común era sinónimo de ser insignificante.
Marcos sintió un golpe en el pecho. Me hicieron creer que no era suficiente. Y lo peor es que lo acepté. El silencio en la sala era absoluto. Pero entendí algo. No hay nada más poderoso que una persona que decide dejar de encogerse para caber en el mundo de alguien más. Los aplausos estallaron. Pero Marcos no podía moverse. Cada palabra era un reflejo de sus propios errores. Cada frase, una verdad que había ignorado. Cuando terminó el evento, la buscó desesperadamente. Elena. Ella se giró. Lo vio. Y en sus ojos, no había dolor. Eso fue lo que más le dolió. Hola, Marcos. Yo, no sabía nada de esto. Lo sé, respondió ella con calma. ¿Por qué no me dijiste? Elena inclinó ligeramente la cabeza. Porque nunca preguntaste. El silencio cayó entre ellos. Pesado. Definitivo. Has cambiado mucho, dijo él, intentando entender. Elena sonrió apenas. No. Solo dejé de ser la versión de mí que tú necesitabas para sentirte superior. Las palabras lo atravesaron. Podemos arreglar esto, intentó él, con una voz que ya no sonaba segura. Ella negó suavemente. No hay nada que arreglar. Pero, yo. Marcos, lo interrumpió. Yo te amé. De verdad. Pero me perdí a mí misma en el proceso. Y no voy a volver ahí. Él bajó la mirada. Por primera vez, sin respuestas. Eres increíble, dijo, casi en un susurro. Elena lo observó unos segundos. Siempre lo fui. Esa fue la verdad. Simple. Directa. Irrefutable. Y lo dejó helado. Porque entendió, demasiado tarde, que no había perdido a una mujer común. Había perdido a alguien extraordinario. Que simplemente dejó de esperar que él lo notara. Mientras Elena se alejaba, rodeada de personas que ahora sí la veían, Marcos sintió un vacío que no podía llenar con éxito, dinero ni orgullo. Un vacío hecho de oportunidades desperdiciadas. De palabras que no debieron decirse. De amor que no supo cuidar. Y por primera vez en su vida, entendió el verdadero significado de perder. No cuando alguien se va, sino cuando finalmente ve su valor. Cuando ya no está dispuesto a quedarse.